Vamos a ver qué tan bueno es el 50 mm más económico que he probado hasta la fecha. Chicos, ¿cómo van? ¿Todo genial? ¿Todo estupendo? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un video muy interesante. Les traigo un video completo sobre este pequeñín, este objetivo 50 mm Pancake de TT Artisan. Antes de desarrollar todo el cuerpo del video, vamos a aclarar un par de cositas que hay que tener en cuenta sobre este objetivo en concreto. Lo primero que habría que entender es la distancia focal de 50 mm, ¿ok? ¿Qué tipo de trabajo fotográfico, de video o de cine vamos a poder llevar a cabo con la distancia focal del 50 mm? En fotografía, por ejemplo, un 50 mm, ¿qué emoción puede generar en la audiencia? ¿Por qué utilizaríamos una distancia focal de 50 mm? Tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, así también como la compresión que te va a producir, sobre todo cuando hacemos algún tipo de retrato. Se produce una compresión, todos esos puntitos habría que tenerlo en cuenta. Hay que ser muy consciente de cómo nos puede beneficiar la distancia focal de un 50 mm. Obviamente también hay que tener en cuenta de que cuál es el tipo de fotografía que solemos hacer o cuál es el tipo de fotografía que vamos a hacer, básicamente para saber si nos va a convencer comprar un objetivo de distancia focal de 50 mm o no. Y esto mismo o similar puede aplicar también en video, ¿ok? Lo segundo es un objetivo totalmente manual. Aquí no hay nada electrónico. Eso también tenerlo en cuenta, de ahí también su precio. Lo tercero, es un objetivo demasiado económico, por lo tanto va a tener sus limitaciones, que no las veo negativas, sino más bien las podemos utilizar a modo de beneficio, entre comillas, y ahora te cuento un poquito más a qué me refiero concretamente, pero para mí esas limitaciones son más bien ventajas, diría. Pero como te digo, ahora te cuento a continuación. Pero lo que voy es que tener en cuenta de que es eso, es un objetivo económico que no te va a dar lo que te va a ofrecer, por ejemplo, en Sony, una lente de G Master. Así que eso también tenerlo en cuenta. No esperes que tenga una calidad de imagen impresionante o brutal, porque probablemente no la tenga. Pero ahora contamos más acerca de ello. Y por otro lado, y de antemano, agradecer a los chicos de TT Artisan por haber enviadome este 50 mm, ¿ok? Así que gracias, chicos, y ahora sí, vamos al video. Desde ya vamos a arrancar desde la construcción del objetivo. Y es que te puedo decir que por más de que sea el objetivo o el 50 mm, no sé si diría que es el más económico del mercado, pero debe estar entre la lista de los primeros 10, diría. Es que la calidad de construcción es brutal. Pensé cuando lo vi por imágenes, antes de que me lo enviasen los chicos de TT Artisan, que la construcción iba como a dejarte mucho de qué desear, pero estaba completamente equivocado. Es brutal la construcción a pesar del costo de mi objetivo en sí, ¿no? No sé si es metal o aleación, pero te lo voy a dejar en la pantalla para no decir algo que no es y no equivocarme. Se siente robusto, se siente un objetivo de buenísima calidad. Al menos desde el tiempo que lo llevo probando y manipulándolo, la calidad es muy buena. Por lo tanto, si ponemos una especie de puntuación, le daría una puntuación de 9 sobre 10 o incluso 10 sobre 10. Es muy buena, de verdad. Por otro lado, compaginando esto, el tamaño. El tamaño, ya ven que, miren lo que es súper pequeño. Si le quitamos la tapa trasera, esta es para montura de Sony E-Mount, es súper pequeño y súper ligero. Probablemente también habrás notado de que tengo este anillo dentado para utilizar un follow focus, es decir, tengo este focus gear. Y se lo puse a propósito porque, como te dije al principio, es un objetivo manual. Por lo tanto, a mí, que hago bastante video, lo probé muchísimo en video, me gusta utilizarlo con un follow focus. Decir también que el anillo de enfoque es súper suave. Me hace recordar a muchísimo a objetivos de cine. Sobre todo si te importa este objetivo para hacer video y no te quieres dejar mucho dinerico en objetivos de cine. Por ese apartado diría que es bastante positivo y puede ser muy útil. Eso sí, si lo querés utilizar como objetivo de cine, en ese caso sí que tiene bastantes limitaciones. Por ejemplo, la apertura no es D-click, seguramente podrás escuchar ahora. No va suave, sino que tiene como las paradas típicas, los clic cada vez que pasamos de F2 a F2.8, F4, etcétera. Pero bueno, si no te molesta, es una opción interesante. Siguiendo un poco con las características físicas, el diámetro del filtro me pareció muy curioso porque es súper pequeñito, evidentemente es un pancake, pero es que el diámetro del filtro es de 43, es muy pequeñito. Por lo tanto, en mi caso estoy esperando al día de hoy que estoy haciendo este video, que me llegue un adaptador o un step-up ring de 43 a 77 milímetros, que es mi diámetro que utilizo para la mayoría de mis filtros. Pero bueno, que sepas que es muy pequeño. Pero bueno, se puede poner filtro, que eso es lo importante, ¿no? Siguiendo con otro apartado de características físicas, la tapa que te viene
o la que me vino a mí al menos, es también de buena calidad, es como de aluminio, diría, podría ser, o metal. Protege bastante bien el elemento frontal, que eso es algo bastante positivo, y luce tal que así. ¿Ok? Como se estará viendo. Ahora pasamos un poco a lo que vendría siendo las características en torno a la calidad de imagen. Vamos a hablar de una forma un poco más híbrida, es decir, para fotografía y para video. Y vamos a comenzar por las aberraciones cromáticas. Este objetivo tiene aberraciones cromáticas a partir de f2, desde su apertura máxima, hasta diría que f2.8. Luego de ahí son casi imperceptibles y eso me parece algo bastante positivo. Y hay que tener algo en cuenta, y es que en fotografía es bastante sencillo arreglar lo que vienen siendo las aberraciones cromáticas en la postproducción, en la edición de la fotografía. Pero el tema es que en video es un poquito más compleja la cosa. Si para ti es un problema y es algo muy... no puedes vivir si tenés un objetivo que tenga muchas aberraciones cromáticas, entonces esta opción no es para ti. Definitivamente sí vas a trabajar con su apertura máxima, que es f2. En ese caso lo evitaría completamente. Si nos vamos al lado de la nitidez, en video es relativamente nítido. Sí que es verdad que tiene, a mí me produce como una especie de sensación de que estoy trabajando con una óptica vintage, analógica. No sé por qué, pero tiene como ese rollo de película, de objetivo de cámara de película o fotográfica de película. Y es muy interesante. Me hace recordar muchísimo eso que te digo, objetivos vintage analógicos, no sé por qué. Es nítido pero hasta cierto punto. Eso sí, trabajando a su máxima apertura. Si comenzamos a hacer apertura f2.8, f4, gana bastante nitidez y eso es positivo, si es que sos muy fan de la nitidez, no como yo. Si nos vamos al término fotográfico en cuanto a nitidez, es prácticamente lo mismo. Lo vas a notar que con su máxima apertura es bastante nítido en el centro, pero en las esquinas deja bastante que desear. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta, como te digo, estamos hablando de un objetivo que cuesta lo que cuesta, es decir, es muy económico. No puedes esperar que sea muy nítido en cada esquina o que trabaje como si fuese un objetivo de calidad alta, básicamente, o gama alta. Entonces tenés también eso en cuenta. Pero yo creo que disparando al menos f5.6, bueno, incluso f4 puedes tener resultados decentes, pero ya f5.6 a f8 vas a conseguir un resultado bastante óptimo en cuanto a fotografía. Pero bueno, si tenés en cuenta para qué o en qué tipo de situaciones vas a utilizar una distancia focal de 50 milímetros, probablemente rara vez dispares entre f5.6 y f8 en adelante. Lo más común es que si el objetivo en este caso es f2, vayas a hacer retratos, me imagino, o algo similar del estilo. Entre f2 a f2.8 o incluso f4 podría ser, vamos a decir, aproximadamente. O al menos es como yo trabajaría. Por otro lado tenemos el bokeh que produce esta óptica y me parece muy creativo, muy llamativo. Pienso que es bastante estético, es súper suave. Es que estamos hablando de un 50 f2, es decir, probablemente no creo que exista ningún objetivo que no tenga un bokeh agradable utilizando esa apertura, por más que tenga menos o más palas en el diafragma. Vas a tener un fondo desenfocado bastante agradable, creo, o bien se va a producir mucha separación con el fondo, ideal para retrato en este caso. En el ejemplo a continuación vas a ver que he probado el bokeh en a diferentes distancias para ver o para mostrarte cómo se desempeña el bokeh en diferentes tipos de distancias, o sea 1 metro, 2 metros, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, a modo de comparación, aunque sé que no es justa porque este objetivo es muy económico y el objetivo que puse a comparación es el Sony 6 55mm. Lo sé, no es la misma distancia focal, pero era el objetivo de más calidad que tenía en mi mochila. Y vas a ver que obviamente la diferencia se nota, pero no es algo que digas qué tremenda diferencia. Realmente no, creo que es bastante minúscula la diferencia. A lo mejor en nitidez, en distorsión un pelín, en viñeteo se puede diferenciar o puedes encontrar ciertas diferencias. Pero para un término general y considerando nuevamente te digo lo que cuesta este objetivo, lo que cuesta el Sony 6, creo que es 100% utilizable, al menos en fotografía de retrato diría. La distorsión del objetivo está bastante controlada, creo que apenas hay distorsión, lo cual me parece bastante interesante. Aún así en fotografías al menos puedes corregirlo muy sencillamente. En vídeos se puede corregir también, te lleva un pelín más de tiempo pero se puede. Pero creo que el performance del objetivo en términos de distorsión es muy positivo, es muy bueno.
bueno, la verdad. Tema de viñeteo, acá está bastante interesante la cosa, y es que en fotografía, al menos con la 7 III, que fue la cámara que utilicé para hacer las fotografías, desde f2 a f2.8 aproximadamente, he notado bastante viñeteo. No sé si es porque concretamente he utilizado una cámara full frame, que por cierto este objetivo te va a funcionar tanto para APS-C como para full frame, pero he notado un viñeteo bastante interesante, bastante intenso diría. Pero luego cuando vas cerrando apertura F4, F5.6, F8, etcétera, etcétera, el viñeteo comienza a desaparecer. En video sí que es raro porque no lo he notado muchísimo, creo que casi ni se ve o ni se nota. No sé el motivo realmente, pero bueno, ten en cuenta que en video utilicé la FX3, que también es una cámara full frame, entonces ese viñeteo también debería ser visible. Pero bueno, sí que es verdad que con la FX3 también disparé en 4K DCI o grabé en 4K DCI, por lo tanto es más grande la resolución. Pero bueno, no sé, son cosas que fui probando para ver qué tal se comportaba tanto en video como en fotografía. Te estoy diciendo que estoy haciendo esto a modo de video híbrido, es decir, tocando fotografía y video, por si te interesa ambas cosas o una cosa u otra. La óptica en general, creo que el performance es bastante interesante. Lo malo que conecta con una de las características ópticas también es el focus breathing para video o la respiración de enfoque. Es demasiado pronunciada la respiración de enfoque con este objetivo, así que ten eso en cuenta si vas a hacer enfoque selectivo, ¿ok? Así que eso tenerlo en cuenta. Diciendo como una especie de overall, como se dice en inglés, creo que el performance es muy óptimo, creo que te puede valer 100% si es tu primer 50 milímetros y no quieres gastar muchísimo dinero. Creo que esta óptica es brutal por lo que estás pagando. Lo he montado en un gimbal para que veas cómo funcionaría, aunque no soy muy de utilizar un 50 en un gimbal, pero bueno, si te interesa, he hecho la prueba para que lo veas. Funciona bastante bien, bastante interesante. Si comentamos algo por encima de los flares que produce, a ver, a mí personalmente no me desagradan, me parecen un poco exagerados, eso sí, creo que no están bien controlados, pero en el caso de que a ti te guste tener muchísimos flares y tan exagerado como los que produce este objetivo, que lo estarás viendo en pantalla, punto positivo para ti. En mi caso, pienso que distrae muchísimo, no me han llegado a gustar del todo, así que como estoy dando mi opinión sincera, pero estoy entendiendo y soy consciente de que estoy pagando muy poco dinero por un 50 mm con una apertura f2, ¿ok? Por lo tanto entiendo las limitaciones que tiene. ¿Lo podría utilizar sin problema? Probablemente sí. Si tengo más opciones a la hora de grabar videos, es decir, si tengo otros 50 mm para utilizar, probablemente vaya probando cuál me genere menos flares o glares. Bueno, para mí, en mi caso, pienso que distrae. Yo creo que este objetivo es un objetivo que tenés que probar 100%, sobre todo si estás empezando en la fotografía y en el video. ¿Por qué te lo digo? La mejor manera de aprender fotografía, sobre todo en cuadro y composición y un poco de storytelling, es pararte a pensar que estás fotografiando, tomarte el tiempo. Por eso pienso que este objetivo es como lento para la fotografía y es perfecto porque te da ese tiempo que necesitas para enfocarte en qué estás intentando contar en la imagen. Entonces ponerte a intentar enfocar correctamente con un enfoque manual, decidir con qué apertura trabajar manualmente y no automatizado a la cámara, creo que me parece una opción espectacular. Sobre todo también a la hora de hablar de la distancia focal de 50 milímetros, ¿ok? Creo que la compresión que te genera un 50 milímetros, creo que te pone como en perspectiva lo que estás intentando fotografiar y cómo varía la imagen, ¿ok? Porque no es lo mismo la compresión que te da un 50 milímetros a la que te da un 35, 24 y más angular. Creo que esta óptica te puede valer muchísimo para lo que vendría siendo retratos, para un retrato más creativo, bueno, diferentes tipos de retratos, no lo que engloba la palabra retrato en fotografía. Creo que para eso te puede valer. Para paisaje también, ¿por qué no? Vas a ver que te deja algún que otro ejemplo. Pero básicamente un 50 milímetros o lo que es la distancia focal de 50 milímetros te puede valer para muchas cosas. Es según cómo tú utilices a tu favor las herramientas de trabajo, ¿no? Para video es algo más curioso también porque sé todas las limitaciones que tiene, pero eso para mí juegan como a modo de ventaja porque te ponen el desafío de que también tenés que pensar cómo vas a utilizar este 50 milímetros para que pueda ayudar a contar una historia, ¿no? Para que le dé como poder a la narrativa visual de la imagen. Creo que tenés que utilizarlo a tu favor y pensar incluso más aún la parte de preproducción y cómo utilizar esas limitaciones a tu favor para crear una imagen potente con un buen storytelling. Entonces, como conclusión, ¿este objetivo vale la pena? Definitivamente te vale la pena. Creo que el mercado fotográfico y video está cambiando muchísimo. Creo que hoy es más que nunca, es súper sencillo y súper económico acceder a, bueno, objetivos de este estilo, por ejemplo, y de los que vendrán probablemente. Hoy en día tenemos
muchísimos fabricantes externos a las marcas oficiales que están produciendo objetivos a un muy bajo coste y de buena calidad. Por lo tanto, es como más sencillo a la gente, sobre todo que está iniciándose, de poder adquirir su primera óptica a un precio impensable hace un par de años atrás. Te voy a dejar bastantes RAW en mi página web para que los puedas descargar y lo analices por tu propia cuenta, para que le eches un vistazo y demás. Y espero que de alguna u otra manera el video te haya gustado, te haya sido de utilidad. Y por otro lado también quiero decir nuevamente gracias a los chicos de TT Artisan por haber enviadome este 50mm Pancake para poder probarlo. Qué video extensito, ¿no? Eso vendría a ser todo. Nos vemos en el siguiente film. Chao.